Hermanos, hermanas, hemos comenzado nuevamente el repaso de la lección. Sean todos bienvenidos. Gracias por su sintonía. Todos los viernes en Facebook a las 8 de la noche, hora Pacífico. O si nos ve por YouTube, ahí también nos pueden encontrar por la página de este servidor. Les saludan con mucho gozo, con mucha alegría, y en el nombre del Señor, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Pastor Otniel, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están los aires de la Florida que me dicen que estuvieron un poquito fríos? Sí, bueno, ya volvió a cambiar a caliente, pero así es el clima de aquí, sabroso. De repente, cuando vienen los vientos fríos y helados de por allá, de aquellas áreas, y están congelados allá arriba, acá llega una brisita fresca, y entonces decimos que es un frente frío. Bueno, dicen los meteorólogos, pero estamos contentos, felices y agradecidos con el Señor y por este privilegio de gozarnos en estudiar este libro maravilloso del libro de Deuteronomio y poder transmitir estas verdades a través de este video, de estas enseñanzas. Amén. Muchas gracias, pastor. Y bueno, sí, Deuteronomio, vamos hoy a tocar unas partes donde no sé si usted estaba enterada. Deuteronomio es clave, es muy clave en el Antiguo Testamento. Y el título así lo dice, Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Esa es la lección número 11 de nuestra lección de escuela sabática. Y el texto para memorizar se encuentra en Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Amén. Vamos a tener una palabra de Amén. oración y el pastor Oniel comenzará, como de costumbre, la introducción del repaso. Amante Padre, Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad de servirte, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia y tu providencia. Podemos ver por medio del estudio que tú siempre has sido bueno y que has tenido a tu gente clave en momentos necesarios para que la historia no cambie tu palabra, para que tu ley siga vigente y para que tu gracia se siga propagando. Amén. Señor, te agradecemos por los cuidados, te agradecemos por las oraciones contestadas, te pedimos, Señor, que seas con aquellos que estén buscando más de ti, con aquellos que estén necesitando sanidad, con aquellos que necesiten restauración en este día. Seas con ellos, Señor, y que tu poder, por medio del Espíritu Santo, pueda llegar a ellos. Y que sobre Amén. todo esta palabra de vida, esta palabra poderosa de tu palabra, de tus sagradas escrituras puedan llegar, Señor, a los hogares, a los lugares que aún no conocemos, pero que por estos medios sean bendecidos. Bendice al pastor Oniel y a su familia, a mi familia, y que podamos ser, Señor, buenos facilitadores de esta lección. En el nombre Amén. poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, esta es una lección de Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Comienza con un episodio triste y feliz a la vez, las dos cosas. Y, y muestra dos aspectos, vamos a decir así, dos extremos. El extremo bueno, positivo, es la importancia que tiene las sagradas escrituras, las orientaciones que Dios nos ha dado, que ustedes y yo las sabemos y las conocemos. Y el valor que tiene esto en la educación de nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿verdad? Número uno. Y número dos, el problema que hay cuando nosotros descuidamos el estudio de la Biblia y, si es posible, se pierde esa Biblia de nuestras mesas, de nuestras casas o de nuestra mente. En la época del Señor Jesucristo, se mencionan en la Biblia los fariseos, los saduceos, los escribas, con los cuales contendía Jesucristo, o al revés,
ellos contendían con Jesús y siempre estaban buscando algo. Y los fariseos, por ejemplo, creían en toda la Biblia existente en ese momento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esas eran como las divisiones. Eso era lo que existía. Eso era lo que estudiaba toda la gente y todo lo que pues con eso se orientaba. Estaban los saduceos, los cuales solamente creían en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es sencillamente eso, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los saduceos. Ahora, ¿en cuál de estos dos estaba Jesucristo? Fíjense ustedes, quiero leerles Lucas capítulo 24, el versículo 44. Esto lo dijo él cuando estaba con los maestros, perdón, con los discípulos en el camino a Emmaús, cuando se encontró y no lo conocían. Y cuando se dieron cuenta que era Jesús, aquel encuentro, entonces, a partir de ahí dice la Biblia, Jesús le dijo a los discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué utilizaba Jesucristo? Respuesta, toda la Biblia de ese momento, que había en ese momento, o sea, lo que se denomina ahora el Antiguo Testamento. O sea, repito, voy a decir como dice aquí, ¿verdad? La ley de Moisés serían los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas y los salmos. Es bien importante, hermanos, también que así como Jesucristo leía y base de la enseñanza de Jesucristo estaba basada en la Biblia de ese momento, ustedes se dan cuenta que a él le preguntaban y él decía, ¿y qué decía la Biblia? ¿Y qué dicen los profetas? ¿Y qué dice la ley? Porque Jesús la leía y ellos lo leían y Jesucristo se defendía. Incluso el pastor Pochi más adelante va a ver, va a explicar, ¿verdad? Cuando el diablo lo tentó y Jesús dijo, escrito está. Es decir, él utilizaba la Biblia, todo para tener la base, para enseñarle a la gente. Y finalmente, apreciados hermanos, quiero decirles lo siguiente. El Salmo 119, 130, hablando de lo que es la importancia de tener la Biblia en nuestro hogar y de estudiarla con nuestros hijos. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista, y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Y déjeme dejarles esta perlita del espíritu de profecía que está en la educación cristiana. Aquí está en inglés, en el fundamento de la educación cristiana, página 84. Pero en el libro de la educación cristiana, eso está como base. Dice, como poder educador, la Biblia no tiene rival. Ninguna obra científica está tan bien adaptada para desarrollar la mente como una contemplación de las grandes y vitales verdades y lecciones prácticas de la Biblia. Nunca se ha impreso ningún otro libro que esté tan bien calculado para dar poder mental a los hombres. Esto es tremendo. Por eso es que el enemigo está sencillamente, hermanos, buscando separarnos, distraernos para que nosotros no estudiemos la Biblia, no las, porque dice que ahí recibimos un poder mental. Y déjeme decirle algo, que el Espíritu de Profecía dice que no es solamente aquella persona que, bueno, que estudia la Biblia o que va a estudiar teología y ya. No, es cualquier profesión. Usted es un estudiante, usted va a estudiar cualquier carrera, usted es un mecánico, un carpintero, un agricultor, lo que sea. La carrera que usted tenga. Usted lee la Biblia, la garantía es que usted va a recibir poder mental, capacidad de su mente para desarrollar cosas espirituales y cosas de la vida. Bien, pastor. Entonces, fíjense un detalle. En esta lección
nos habla de un tremendo problema, una necesidad que hubo con respecto al libro de la ley que fue encontrado perdido después de muchos años, pastor. Explíquenos un Así poquito ahí es. qué lección encontramos ahí de eso. Así es. Durante el reinado de Josías, un rey joven que comenzó a los 8 años, el rey Josías aproximadamente a sus 26 años, porque fue al año 18, que se dio la tarea de tener un momento histórico y no solamente histórico, determinante para su reinado, para el pueblo de Israel y para el resto de nosotros. Yo creo que de alguna forma Dios hubiese hecho provisión, pero Josías se dejó utilizar y Josías es clave porque encuentran y devuelven el libro de la ley, que no es otro que el que según los eruditos, y la conclusión es que era este libro de Deuteronomio, el libro que estamos estudiando. Había sido perdido por muchos años. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué habría pasado? Los anteriores reyes, parientes del joven Josías, se encargaron de desaparecerlo. Había idolatría, se había mezclado y adulterado el templo y ya el reinado y ya el pueblo estaba recibiendo un mensaje ambiguo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces me gustaría que el pastor me leyera Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3. Dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Wow, poderoso. Josías tuvo un momento determinante ahí. Es un momento que cambia la historia, cambia el rumbo, ¿verdad? Si no hubiese sido Josías, quizás nuestro Dios hubiese encontrado a otro rey, otro líder, pero Josías fue el que encontró esto, fue conmovido. Dice la palabra que él fue conmovido y que hizo exhortación y amonestación para seguir el libro. Por medio del rey Josías se hace una reforma que ayuda para bendición. Hubieron cosas definitivas que cambian, una transformación. No sé si ustedes han visto los programas estos de Extreme Makeover o los programas cuando hacen Flip the House, que cambian la casa completamente, ¿verdad? La casa se está cayendo en cantos y viene este grupo de personas y la cambian completamente. Pues Josías hizo el primer Flip the House o Flip the Kingdom, ¿verdad? Hizo un Amén. makeover completamente, pero no fue por puro, ¿verdad? Gusto, sino que fue inspirado para hacer este movimiento. Dice aquí, según parte del comentario bíblico, el rey Josías se conmueve. Una vez terminada la lectura, Josías comprende la gravedad de la situación e inmediatamente emprende una reforma que va más allá de las meras medidas de adoración y llega a ser un profundo despertar espiritual en todo el país. O sea que esta Amén. reforma no solamente quedó, ¿verdad?, con cierto grupo de personas en todo el país. Josías reafirma la centralidad del culto del país hasta el norte de Israel. Josías viaja. Él no solamente habla y dice y hace amonestación, sino que se mueve y hace movimiento, ¿verdad?, de viaje para llegar a diferentes partes del país y hacer el cambio. Gracias al libro de Deuteronomio, el rey Josías pudo promover la unidad espiritual del pueblo, un logro que ningún otro rey había podido lograr. Es clave porque el libro de Deuteronomio es considerado el libro de la ley y teniendo la ley céntrica, volviendo a poner las cosas en orden,
haciendo una reforma, trae la unidad de un país, una unidad espiritual, no una unidad solamente política, sino una unidad espiritual. Es que el libro de Deuteronomio, como ya hemos estado estudiando, estamos ya en la lección 11, ¿verdad? Hemos visto advertencias, hemos visto amonestaciones, hemos visto direcciones, directrices directamente a seguir la ley de Dios, a buscar el pacto. Hemos vuelto a escudriñar lo que es el pacto, las promesas, ¿verdad? Y que Deuteronomio va directo a esto. Y eso Josías lo tomó como su misión, lo tomó como su misión de reinado. Y así, en sus 31 años de reinado, por esto se le recuerda al rey Josías, que pudo llegar a traer una unidad espiritual al pueblo. Increíble. Y entonces el libro de Deuteronomio, el libro que estamos estudiando, es el libro que hace mover a Josías por medio de Dios le está hablando a Josías por medio de este libro. Así que cuando Dios tiene una palabra y cuando se dice que su palabra es viva y es poderosa, cuando se dice que su palabra es como una espada de doble filo, es real, no estamos diciéndolo porque suene bonito, suene fuerte, es que así es, y así lo tomó, ¿verdad? El rey Josías. Y esto nos lleva a muchas otras cosas más, pero declara el libro de Deuteronomio que de los cielos y declara de un Dios de totalidad, un Dios creador y un Dios absoluto, ¿verdad, pastor? Así es, así es. Léame, pastor, ahí Deuteronomio 10:14, hablando de esa parte y a ver qué nos dice. Ajá. Deuteronomio 10:14 dice de la siguiente manera: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén, amén. Entonces, siguiendo con ese mismo orden de ideas que hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué es que el enemigo quiere retirarnos a nosotros del poder de leer su palabra? Como decía el pastor ahora, ¿verdad? Cuando ellos estaban, porque el templo estaba también destruido, deshecho, abandonado. Y cuando los sacerdotes dirigidos por el rey Josías fueron limpiando, encontraron perdido allí el rey, ese libro maravilloso. Ahora, fíjense que cuando comenzaron entonces ahora a estudiar, como decía el pastor, hubo un reavivamiento espiritual. ¿Y qué cosa más importante es esa parte de los cielos? Es decir, que Dios creó los cielos de los cielos también, los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, esto quiere decir todos, vamos a decir así, todo el universo con complemento. Y como dice el Primera de Reyes 8:27, dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, cuánto menos o cuánto más este templo. Es decir, muestra el poder grande de Dios. Y cuando nosotros vivimos conectados con Dios y con ese poder, bueno, eso, somos bendecidos y nos sentimos mejor en medio de las dificultades y podemos avanzar de una forma mejor. En Nehemías, quiero leer aquí del espíritu de profecía, historia de los patriarcas y profetas, y parafrasea o escribe lo que dice Nehemías 9:6. Dice, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas las cosas. Ahí habla del ejército y de todas las cosas de Dios. Entonces, esto nos está indicando, repito, todas las cosas que han sido creadas, los planetas, todo, las estrellas. Imagínense ustedes cuántas estrellas hay, todo lo que Dios ha creado, dice, es poderoso. Los cielos y los cielos de los cielos. Y ahí manda el Señor. Ahora, dice en Patriarcas y Profetas, la página 107 y 108, mira lo que dice. La mano de Dios, hermanos, dirige los planetas y los mantiene en su puesto
en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, su poder y su virtud. Esto es bien importante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que nosotros podamos estar conectados con ese poder. Entonces decimos que los cielos de los cielos es todo su ejército, todo lo que fue creado, no solamente la tierra, todo el universo, los planetas, las estrellas, el sol y los otros soles, todo lo que existe fue creado por Dios y revela, ¿verdad?, el poder del Señor. Y si la mano de Dios, hermanos, dirige los planetas y todo lo mantiene en orden, por eso es que Él quiere dirigir nuestras vidas para mantenernos en bendición a nosotros, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Pastor, la otra parte que está mencionando aquí está en Deuteronomio en Jeremías. Es interesante, ¿verdad? Como hemos venido diciendo que los profetas utilizaban no solamente el libro de Deuteronomio, pero claro, estamos hablando del libro de Deuteronomio, utilizaban la parte de la ley y de los profetas también. Entonces, ¿cómo usa Jeremías el libro de Deuteronomio, pastor? Así es. Es que el libro de Jeremías podemos encontrar cómo el profeta se apoya, ¿verdad?, en este libro que estamos estudiando. Deuteronomio es un libro que sostuvo a los profetas. Los profetas lo estudiaron, lo procesaron, lo utilizaron, y al punto de que utilizaron citas que escribió Moisés en Deuteronomio para apoyar, ¿verdad?, lo que estaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Pastor, por favor, búsqueme Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Dice la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Es un versículo muy bonito, de que uno lo puede utilizar para sustentar nuestra fe, que estamos buscando de Dios, que lo estamos encontrando, que se va, ¿verdad?, fortaleciendo nuestra creencia, ¿verdad? Entonces, ese versículo fue tomado de Moisés. Lo podemos buscar en Deuteronomio, que Deuteronomio, si buscamos en el capítulo 4, se puede encontrar también en los mismos versículos, y es que la palabra de Dios se sostiene en su propia palabra. O sea, la misma palabra de Dios respalda lo que hay en su palabra. Igual como Daniel encontramos en Apocalipsis, que sostiene, ¿verdad?, y apoya lo que se escribió en Daniel. Igualmente, Deuteronomio ha sido sostenida por Jeremías, y Jeremías ha utilizado a Deuteronomio. Jeremías tiene un vínculo especial con Deuteronomio, por así decirlo. Hay varios textos que tendríamos que leerlo, varios, pero el libro de Deuteronomio, Moisés enfatizó mucho la pertenencia de lo que era Canaán, la necesidad de poner a Dios en primer lugar. Él enfatizó mucho esto en el libro, ¿verdad?, de la obediencia. Una palabra clave sería la obediencia. Bueno, se le conoce como el libro de la ley. La obediencia tiene que ser parte de esto, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que también Deuteronomio ayuda para una de las estipulaciones que nos apela a nosotros como inmigrantes, como extranjeros. Es Deuteronomio 24:17 y luego el 24:21. Prácticamente lo que nos está diciendo: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Varias de las amonestaciones que hace Moisés en Deuteronomio, y deja claro esta específica, que protege al extranjero, protege al huérfano, protege a la viuda. Es un sentido de comunidad, un sentido de ayuda al prójimo, y son amonestaciones fuertes que usa Moisés, pero va en correlación con la ley. Y Jeremías también tiene mucho sobre esto, sobre el apoyar al extranjero, apoyar al desvalido. Entonces vemos cómo
Deuteronomios está encontrado, ¿verdad? Ahí en el libro de Jeremías. Pero podemos pedir a Jehová, podemos pedir, dice la próxima parte del repaso, que pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti o qué pide Jehová de ti? Muy bien, hermano. Es importante, hermano, Jeremías comenzó su ministerio cuando el rey Josías entraba también como rey. Así que él se basó bastante en ese libro porque fue el que lo encontraron y ahí estuvo muchas de sus prédicas y de sus llamados. ¿Qué pide el Señor de ti? Vamos con el profeta Miqueas. Pero esta expresión que el pastor nos va a leer ahora, la encontramos también en el libro de Deuteronomios capítulo 10, 12 y 13. Pero vamos a leer la del profeta Miqueas. Léanos Miqueas 6, 8, pastor. Ah, sí, aquí lo tengo, pastor. Dice Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Muy bien. Y fíjense ustedes lo que dice Deuteronomio 10, 12. Adelante dice, fíjate, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, fíjense ustedes, más o menos, que andes en sus caminos, que lo ames, que sigas sus mandamientos con tu Dios, de Jehová tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Dios, Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy. Siempre se hace ese énfasis. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, a él se le acercaron, eso está en Mateo 22, 36 al 40. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Noten. Y estos muchos cristianos o evangélicos lo sacan como que si Cristo inventó otro mandamiento, pero no, Jesucristo había leído, hermano, el libro de Deuteronomio. Dice que el doctor de la ley le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le dijo. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando habla de toda la ley se estaba refiriendo a los 5 libros y a los libros de los profetas. Entonces, fíjense, hermano, ¿no? No fue que Jesucristo dijo, bueno, es que ya la ley no, ya la ley fue clavada en la cruz y entonces era solamente ama a tu Dios y ama a tu prójimo y ya, no más. No, era recalcando el principal mandamiento, pero estaba basado en el libro de Deuteronomio y siempre el libro de Deuteronomio, apreciados, está mostrando eso. Ama a Dios, obedécele de corazón, síguelo, no por obligación, hazlo con amor y es la situación más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Así que el otro aspecto, hermano, relacionado con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué me pide Dios a mí, hermano? Vamos a olvidarnos ahora del pueblo de Israel. Lo mismo, amemos al Señor, amemos al prójimo, hagamos misericordia, humíllate ante tu Dios, haz justicia, ¿verdad? Eso es lo importante. El pastor Pochi ahorita hablaba de la viuda y del huérfano, porque eran las personas que se quedaban desamparadas, no tenían un hombre que lo defendiera. Había una época muy fuerte y el hombre, si una mujer no tenía el hombre, ella quedaba desprotegida. Ahora no es tanto así, porque hay leyes que protegen, pero en aquella época no. Lo importante es, hermanos, joven, padre de familia, en fin, que nosotros podamos estar de parte de la justicia, de parte de la justicia. Y por último, quiero mencionar esta parte que dice que el Señor a través del libro de Deuteronomio, y aquí en esta parte de Miqueas, que pide el Señor de ti,
es de la religión de externas, apariencia externa. ¿Cuál era la apariencia externa de ellos? La apariencia externa de ellos era de que hacían lo que Dios pedía en esos momentos. Si Dios le decía, sacrifica tanto cordero, lleva una taza de harina, lleva unas dos, y eso lo hacían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Podemos ir a la iglesia, que no es malo, qué bueno que vamos. Podemos cantar, podemos hacer una cosa, podemos hacer la otra, pero si mi corazón o el tuyo está lejos de Dios, si vas a la iglesia vacío y sales más vacío que como entraste, entonces algo está sucediendo. Y nosotros en nuestra iglesia, cuando digo iglesia no es el pueblo de Israel, ahora aquí la iglesia de nosotros, debemos también comenzar como hizo el rey Josías, una reforma y un reavivamiento. ¿Qué es lo que nos hace falta? Veamos lo que Dios nos pide y Él está dispuesto a ayudarnos para hacer un cambio de rumbo y una bendición espiritual. Ahora, pastor, háblenos un poquito aquí de lo que es la oración de Daniel. Grande esto. Una de las oraciones más famosas, según la lección, ¿verdad? Daniel se une al estilo que llevaba ya Josías, el rey Josías y también Nehemías. Y es el de orar de manera intercesora por lo que venía algo fuerte, y por los desastres, por todo esto. Entonces Daniel, leyendo Jeremías, de acuerdo a la lectura, se convence de que vienen tiempos de desolaciones y que esos tiempos de Israel terminarían, y comienza a orar devotamente para interceder por su pueblo, Algo que nos dice a nosotros en tiempos de crisis, ¿qué debemos hacer? Debemos orar más, debemos interceder, debemos buscar las promesas de Dios, debemos humillarnos, debemos buscar. La palabra dice que si mi pueblo se humillara y me buscara, ¿verdad? Sanaré la tierra. Entonces Daniel estaba buscando ir por ese lado, intercediendo con mucha intención. Pastor, por favor, léame Daniel 9, versículos 16 y 17, para escuchar una parte de esta oración de Daniel. 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. El 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye tus ojos y mira nuestras desolaciones. Amén. Sigue orando ahí. Y Daniel estaba dando, a pesar de que estaba reconociendo el oprobio, ¿verdad? Estaba reconociendo los hechos, estaba reconociendo lo que había pasado. Es importante esa oración, porque uno, cuando está intercediendo por cosas que han pasado ya malas, es bueno, ¿verdad? Darle hincapié de que sí reconocemos que está mal hecho, sí reconocemos que hemos errado, sí reconocemos que como grupo, ¿verdad? De cierta manera, aunque Daniel quizás no fue el que actuó con oprobio, pero su pueblo lo hizo. Entonces él se incluyó. Y eso me encanta, porque determina el carácter, ¿verdad?, de Daniel, de humildad, de querer interceder por su gente y ante Dios con humildad. Eso es humillarse ante Dios. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo más importante de resaltar aquí es que, a pesar de todo eso malo que pasó, de que Daniel lo está reconociendo, es que demuestra que hay esperanza dentro de esa situación. O sea, que para Dios no hay nada imposible, Él lo sabe,
él los reconoce y no han sido abandonados. So, Daniel está diciendo, nosotros no estamos desamparados, aquí estamos. Hay una esperanza y en el pacto me baso y en las promesas que me has dado, ¿verdad? Deuteronomio aportó un contexto de comprender la situación dentro de un problema, de una crisis, y también destaca que Dios está en el negocio de restaurar. Dios está en el negocio de redimir. Que Amén. sí, sí hemos errado, que la ley apunta de que no estamos ahí, ¿verdad? Que nos fuimos por otro lado, que le fallamos, que no somos perfectos, que tenemos iniquidades, pero que hay esperanza para nosotros y que Él quiere restaurar, que quiere sanar, que Él quiere rehabilitar, quiere volver a traer esa conexión con nosotros. Y eso es lo lindo de la ley, ¿verdad? Que nos trae esperanza. Y dentro de la oración de Daniel, Daniel oró por eso. Y Daniel oró con humildad, reconoció los errados que estaban, pero también hizo hincapié en la esperanza que había en un Dios restaurador, no en un Dios condenador, ¿verdad? Y eso pues nos llena hoy día de mucha esperanza. Y yo no sé, usted, hermana, hermano, cualquier cosa que esté pasando en este momento, usted también tiene esperanza, usted también tiene Amén. la oportunidad de ser restaurada, de ser restaurado, de ser perdonado, de tener y obtener la gracia y la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Pastor, Amén. hay que concluir, pero ha sido poderoso lo que hemos descubierto aquí en Deuteronomio. Grande. Sí, sí, pastor y apreciados hermanos, voy a seguir con la idea que dice el pastor de esta oración de Daniel. El propósito de Dios es salvar, no destruir. Y lo que dice ahí, Segunda de Reyes, yo lo voy a leer así, el versículo, capítulo 23, versículo 4, acerca de la reforma. Es todo el capítulo 23. Usted lo puede leer en tu casa, pero mire, dice, entonces el rey mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, mire, que sacasen del templo de Jehová, ¿de quién? De Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Para quién? Baal. En los utensilios del templo de la iglesia de ellos. Hermano, el que construyó Salomón. Ay, Señor Padre. Para Acera, el otro Dios, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Sacó todas esas cosas, esa inmundicia del mismo templo, hermanos, ¿verdad? Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los dioses paganos. Bueno, ahí sigue la lista de todo lo que él hizo. ¿Qué es lo que yo quiero concluir con esto, mis apreciados? Usted y yo, joven, apreciado hermano en su casa, en su hogar, hermanos en la iglesia, ¿qué pide el Señor de nosotros? Si Él nos quiere salvar, Él nos quiere dar una vida mejor siempre. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer una reforma. Es decir, apartarnos, así como hizo el profeta, el rey Usías, el rey Josías. Vamos a apartarnos. Veamos qué, de acuerdo a la palabra del Señor, qué malo estamos haciendo. No que yo condeno al otro y el otro me condena a mí y entonces nos ponemos a pelear. No. Mire usted, reunámonos en la iglesia, hermano, tenemos que mejorar, vamos a buscar el poder de Dios. ¿Qué de malo estamos haciendo? Vamos a apartarnos de eso y consagrémonos al Señor. Y el Señor tendrá de nosotros misericordia. El Señor dará para nosotros bendiciones a su iglesia, bendiciones a mi familia. Nos prosperará económicamente, porque esa es la promesa en el libro. Nos dará bendiciones espirituales y nos seguirá guiando en el camino hasta llegar a la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios, así es. Hermanos, estamos en buenas manos. Nuestro Dios es un Dios que sí perdona, que sí restaura y que tiene muchas oportunidades para nosotros, aunque nosotros pensemos que ya no hay vuelta atrás, siempre hay gracia en su poder, en sus manos. Así que gracias, Pastor O'Neill, por esa conclusión, linda conclusión. Gracias, hermanos, por acompañarnos.
nos volveremos a ver en el próximo, que sería Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Hoy vimos Deuteronomio en el Antiguo Testamento y lo vemos en el próximo capítulo, que sería la lección número 12. Así que vamos a tener una palabra de oración para culminar. Si el pastor Oniel nos dirige, por favor. Oremos. Querido Dios, alabamos tu nombre. Te damos gracias porque eres grande, poderoso. Eres lleno de misericordia y que a pesar de nuestros errores nos busca y nos da otra oportunidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Ayúdanos a quitar de nuestro medio personal, de mi templo personal. Soy cuerpo del Espíritu Santo, es templo. Las cosas, Señor, que impiden, Señor, de mi templo, de mi iglesia, en mi hogar. Señor, ayúdanos a cambiar las cosas con tu espíritu, con tu amor. Y te rogamos que aumentes nuestra fe, aumentes ese amor generoso, que nos des tu fuerza para vencer dificultades y llevarnos hacia adelante, Señor, hasta la vida eterna. Todas estas bendiciones las pedimos, no porque haya mérito en nosotros, pero sí las hay en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén.